¿Qué tal, amigos de los cancelados de Periodista Digital? Ya ha llegado el sábado, ya recogemos la semana, como siempre lo hacemos, hombre, con el interés que se merece y también recogiendo pues, los mejores momentos, los temas más peculiares de todo lo que ha dado de sí la semana a nivel político, social. Y hoy vamos a centrarnos en el tema climático, porque ya están los apocalípticos, esta gente, que los agureros que empiezan a hablar de fin del mundo climático, que intentan señalar al que realmente se para a pensar, al que realmente se para a estudiar ese tipo de temas y que saca una serie de conclusiones, que claro, como a ellos no les gusta y como viven del cuento, porque esta es la realidad, viven de la subvención, viven de la paguita, y esto, uno cuando vive la paguita no hablo de las prestaciones que tiene todo derecho a disfrutar una persona, ¿no? Yo hablo de las paguitas, pues eso, la subvencionita, la ayudita, para que tu delirio ideológico, pues lo lleves a buen puerto. Están las del feminismo, están las del clima climático, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque es una vergüenza realmente que estos activistas, porque no son ni científicos, no son ni siquiera personas que se les pueda respetar en el ámbito de la ciencia, sino que son, pues eso, mamporreros del poder, son personas que a base de pintura y tambor, pues intentan señalar a los que realmente sí se curran este tipo de temas. Sí que han estado toda su vida estudiando, sí que están cerca del clima, cerca de la biosfera, cerca de todo lo que nos rodea. Y por lo tanto, creo que aquí queremos darle voz a los expertos de verdad, no a los que ciertos canales de televisión pues llaman expertos. Porque estamos hasta las narices que llegue un poquito de calor y ya estos mequetrefes pues no paren de señalar, de hablar de fin del mundo y de hablar de todas sus predicciones que muchas veces, por no decir ninguna, pues se concretan en nada, ni se cumplen, evidentemente. Nos han hablado del fin de los polos, nos han hablado de un montón de cosas y sobre todo aquí en esta casa en Periodista Digital en Los Cancelados estamos en contra de la estigmatización. Estamos en contra de que se señale. Y este gobierno, al fin y al cabo, participa de todos estos activistas, participa del discurso activista. Lo hace el señor Errejón, lo hace el señor Pedro Sánchez, lo hace Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, lo hace todo el mundo. Porque aquí se vive muy bien, al abrigo del ala de la gallina, en este caso, pues es todo ese globalismo que le interesa que, oye, se hable de este tipo de cosas. Y para hablar sobre esto, sobre la cancelación, el señalamiento y todo lo que está sucediendo con el clima, tenemos al experto naturalista y personas que verán en otros programas de televisión como Horizonte, Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, pues es Alex Lajein. Don Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy a gusto de volver a contactar contigo, Josué. Un placer. Gracias de verdad por estar en esta casa. Estamos acabando el mes de abril, vamos a empezar mayo, las temperaturas son las que son. Alex, la primera pregunta, ¿tenemos que estar alarmados? ¿Tenemos que estar preocupados? En absoluto. Si miramos los datos, que son los que realmente no mienten, y los datos oficiales de la propia AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología de este país, cogiendo datos desde que hay registro, remontándonos a este siglo nada más, por ejemplo, año 2011. 2011, hace 12 años, mismo día de hoy, mes de abril, 37 grados y medio. Abrían todos los periódicos con sus portadas y la alarmante bomba de calor de ese mes de abril. Año 2011, me podría remontar a las sequías cíclicas como país mediterráneo que somos de los años 80-90 o de la sequía del 90 en adelante, que son cíclicas y que llevaron a los pantanos a un 15% de capacidad de embalse y en los cuales hubo, en esas sequías hubo restricciones de agua, muchos recordarán, había restricciones horarias de agua potable para la ciudadanía. Lo de ahora no es nada. Lo que pasa es que uno miente y bueno, que miente que algo queda. Es decir, te aprovechas de que estamos en calor y dices, no, es que este calor es inaudito, nunca se ha visto. Mentira. La gente, si tiene algo de memoria y va a los datos oficiales, repito, datos de la AEMET, se da cuenta de que, en fin, la gráfica le guste a uno o no, pero es la misma, va haciendo así y
Y es exactamente la misma gráfica. Mentira tras mentira, Josué, que nunca se cumple. Llevamos escuchando pronósticos agoreros, apocalípticos y de destrucción total de la humanidad desde los años finales de los 60 y no se ha cumplido absolutamente nada de lo que han dicho, pero nada. O sea, España tenía que estar cubierta por las aguas en la mitad de su territorio peninsular. La humanidad tenía que haberse prácticamente extinguido. Los niños hoy, a día de hoy, no conocerían la nieve, no sabrían lo que es la nieve. Los osos polares se habrían extinguido. Por supuesto, la barrera de coral australiana, la corriente del Golfo, en fin, el permafrost boreal. Nada de eso pasa. Y los científicos disidentes, que son la mayoría, los disidentes de la verdad oficial, de la verdad única, a esos no se les da voz en los medios. Son censurados sistemáticamente por el establishment mediático y político en revistas como Nature, Science, en fin, donde se publican los estudios revisados por pares. Estos señores, que son mayoría, no son los 2.000 estómagos agradecidos del IPCC de la ONU, sino esta mayoría científica, que son tan científicos como los otros que cobran de la ONU, bueno, no de la ONU exactamente, no directamente, pero cobran del negocio del carbono. Bueno, estos tan científicos, repito, premios Nobel como Ivars Gyaever, por ejemplo, no se les da voz. Tengo que recordar que en agosto, julio, bueno, verano pasado, 1.200 científicos, 1.200 sabios sacaron a la luz la declaración de no emergencia climática firmada por un equipo de más de 1.200 científicos multidisciplinar de todos los países del mundo. Estados Unidos tenía más de 70 científicos, físicos, astrofísicos, meteorólogos, etcétera. O sea, no mindundis, no cualquier cosa. Y la ciudadanía, en los medios de comunicación tradicionales generalistas, en todas las cadenas que tienen el mismo dueño, es un corta y pega del mismo relato. No se enteran de lo que dice la ciencia de verdad. Solamente escuchan la versión catastrofista, manipulada en base a los intereses multimillonarios del negocio del carbono, de las renovables y del que tú ya sabes, ¿no? En fin, a dónde quieren llevarnos con esta Agenda 2030, que son los que pagan a estos grupos que ahora están pues lanzando pintura contra las sedes de los bancos, la fachada del Congreso, los museos, las obras de arte, las sedes de los partidos políticos, parando la M30 en el día de Nochebuena, bloqueando la M40 hace unos días, 9 kilómetros de retención. Hace unos días en Berlín, los primos hermanos de estos, bloqueando la ciudad de Berlín en hora punta por la mañana, todas las vías principales de acceso a la ciudad. Y como eran muchos bloqueos, la policía de Berlín tuvo que dividirse y tardaron horas y horas y horas en que el tráfico fluyera nuevamente en la capital alemana. Es decir, y claro, dicen, no son acciones violentas, todo se arregla con agua, la pintura, el bloqueo duró 40 minutitos. Claro, si tú resulta que tienes que ir al trabajo, no digo ya a trabajar, a fichar, tienes que ir al hospital porque tienes que ver nacer a tu hijo o despedirte de tu madre que se está muriendo, o una ambulancia lleva un corazón, un pulmón o algo para un trasplante que tiene que llegar en... ¿Qué pasa aquí? O sea, y los sueltan al día siguiente, los meten en el calabozo un día y al día siguiente, a las 24 horas, están en la calle. Hazlo tú, Josué. Ya. Bloquea la M40 tú. A ver si te sueltan al día siguiente. Y luego ves a los políticos, a Carmen Calvo, a Errejón, a Iglesias, blanqueando a todos estos ecoterroristas, que es terrorismo de baja intensidad, que irá subiendo de nivel en cuanto vean que no consiguen el chantaje al gobierno que buscan. No, esto esto se lava con pintura. Lo que no se arregla es la sequía de Doñana, o sea, el populismo extremo. Iglesias lo mismo. No, pues a mí me cae muy bien porque al final la desobediencia civil es lo que hay que usar para que nos hagan caso. Carmen Calvo, que sale, no sé en qué radio salía diciendo, tengo el corazón partido porque por un lado los entiendo, pero por el otro son delincuentes. Y así te ves a toda la jodida casta política blanqueando a unos delincuentes que realizan estas acciones vandálicas, estos atentados contra instituciones, contra vías públicas, etcétera, porque defienden un punto de vista, una postura personal. Bueno,
Hazlo tú, Josué. Defiende Claro. tu postura personal y bloquea, y encima Sí, yo, cargan contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. claro. Yo me pregunto, Alex, causas muy nobles como por ejemplo protestar por la subida de la luz, protestar porque no se dan ayudas a los autónomos, protestar porque no te atienden decentemente en un hospital, si uno reivindica de la manera que estos terroristas, ecoterroristas lo están haciendo, uno lo hiciese, madre mía las consecuencias que traería para ese individuo y para esa agrupación que protestara, pues eso, en la sede, en la puerta de la sede del Congreso por la subida de la luz. Sería absolutamente desproporcionada con respecto a estos ecoterroristas. Y yo te pregunto, ¿por qué crees que el poder político y estos activistas se dan la mano de alguna manera? ¿Por qué existe esa relación? ¿Por qué se llevan tan bien? ¿Por qué ese blanqueamiento del poder político a estos activistas y por qué sus políticas se llevan al Congreso y al gobierno de España? Porque aquí lo que manda es el globalismo, que tiene una herramienta ahora mismo muy potente, que es la Agenda 2030. Todos los políticos llevan el pin arcoíris en la solapa, empezando por el jefe del Estado, hasta el último concejal de ayuntamiento. O sea, todos compran el discurso globalista de la Agenda 2030, que en su artículo 1 de el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, eufemísticamente dice acabar con la pobreza. Es decir, traducido en Román Paladín, vamos a reducir población. Vamos a acabar con los pobres y vamos a reducir población, que somos muchos. 8.000 millones somos muchos. No te lo dicen así. No, dice, no, vamos a acabar con la pobreza, pero no con, claro, con la pobreza, no vamos a acabar con los ricos, no, con los pobres. Por lo tanto, vamos a quitarnos pobres de encima. Ya veremos cómo, pero vamos a quitarnos de encima. Y así los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, que el poder político le ría las gracias a estos es evidentemente lógico, porque estos le dicen al poder político, señores, ustedes han firmado la Agenda 2030, nosotros estamos defendiendo la Agenda 2030, por lo tanto, tienen que comprender nuestras acciones. Que bien es cierto que si no fueran acciones violentas, bueno, ellos no las llaman violentas, pero en fin, o sea, un ataque con pintura a los leones del Congreso y a la fachada principal, ya me dirás tú si no es violento. Bueno, pues no, nosotros estamos usando este tipo de acciones, las llaman disruptivas, no violentas, el neolenguaje, woke, ¿no? Resiliencia, empoderamiento. Ahora, el último palabra es decrecimiento, Josué, te va a encantar. Sí. Ahora ya se atreven directamente a hablar en público de decrecimiento, o sea, de volvernos a la Edad Media. Nos hablaron de O sea, desaceleración en su día, en el 2008, y ahora de sí. crecimiento. Sí, y además, hace poco en un debate de televisión, esta semana pasada, un niño de 13 años, Ah, bueno. un colombiano, un niño de 13 años sentado al lado de científicos del CSIC, dándole el presentador la palabra para hablarnos en plan Greta Thunberg de crecimiento, y luego los demás le aplaudían diciendo, el niño tiene razón, es que tenemos que decrecer, es que tenemos que empeorar nuestra calidad de vida, tenemos que reducir nuestra población porque los humanos somos un cáncer para la Tierra y entonces tenemos que renunciar a todo lo que hemos conseguido como sociedad después de la revolución industrial y vamos a volver a una sociedad agraria, no industrial. Porque claro, cuando hablan de crecimiento, hablan de cultivar la tierra doblando el lomo con el pico y la azada, ¿sabes? Sí, De sí, eso sí, hablan. como antiguamente. Ahí vemos a Greta. Lo de este niño a mí me tiene, o sea, yo no sé, a ese niño le hace falta pues un par de collejas, un par, no sé, de tratamiento de la antigua usanza, porque este niño está sentando cátedra con 13 años y lo que es un repipi. O sea, yo le veo un repipi que ha aprendido, ¿no? 3 estructuras de frases, las va repitiendo, 3 mantras, 3 eslogan y bueno, le encumbran. O sea, está subido a los altares. Esta niña parece que ha pasado ya a un segundo plano, pero lo de este niño a mí me tiene, yo no sé, Alex, tú como experto, cuando ves sentando cátedra a un niño de 13 años, que viene desde los 6 o de los 8, hablando y dando lecciones y diciendo que el mundo se va al garete, se va al infierno, pues yo no sé cómo le sienta a un experto como usted en este caso. Bueno, si me hablas de usted, Josué, me Sí, vuelvo bueno. para atrás buscando a mi padre. Pues mira, Greta Thunberg empezó en edad escolar, no recuerdo si 15 o 16 años, este tiene 13 ahora mismo.
En el caso de la sueca, yo no recuerdo haber visto a la Fiscalía de Menores actuar. Y en el caso de este niño que vive en España, aunque es de origen colombiano, hasta el momento no he visto que la Fiscalía de Menores se pronuncie por maltrato infantil. Porque este niño, donde debería de estar, es en la escuela y no en los platos de televisión, repitiendo unos mantras que le han recitado hasta aprendérselos de memoria, porque no son suyos, evidentemente. A este niño le han dado textos para leer, libros para leer, le dicen lo que tiene que decir. Tiene 13 años, Josué. 13 años. Vamos, yo con 13 años no me preocupaba por el entonces agujero de la capa de ozono, yo estaba a otras cosas. Todos los niños de 13 años. Como hay que estar. Entonces yo no sé qué esperan, claro. No sé qué espera la Fiscalía para actuar. Es de vergüenza, yo creo que incluso es denunciable el canal de televisión haberle llevado a plató. No sé, incluso creo que las leyes de Twitter y de estas redes sociales, creo que el límite son 13 años, pero este niño tiene cuentas desde antes. Claro. Yo no sé si se las han activado ahora al cumplir los 13, no sé muy bien. Pero desde luego es lamentable que un niño que no tiene formación de nada, porque es un niño de 13 años, esté diciéndole a científicos como el que tenía a su lado Fernando Valladares del CSIC, que es el líder ideológico que avala científicamente a estos movimientos que van tirando pintura y bloqueando las carreteras, este se apunta a todas, es de estos científicos que viven de este negocio, y que él diga, un científico de la talla de Valladares, que el niño tiene razón, que escúchenle, que nos está hablando del apocalipsis, que tenemos que renunciar a nuestra soberanía alimentaria, que tenemos que renunciar a nuestra soberanía energética, que tenemos que olvidarnos de usar el avión, por supuesto de tener coche, que vamos a tener que ir en bicicleta como mucho la bicicleta o a pie, que evidentemente vacaciones nada, olvídate en el lineal del supermercado de comprar pechugas de pollo, entrecot, merluza, unos mejillones, no sé, huevos, leche, queso, miel, nada, porque todo esto prohibido. O sea, están avalando al crío ante la audiencia. Sí, es que algo inconcebible, vamos, yo no entiendo. Y todo el mundo aquí hipnotizado, con los ojos cerrados y a la hora de votar, volver a votar a los mismos que han puesto al crío en la tele. Claro, es tremendo. Vamos a ver la imagen que mi querida Marta García nos va a colocar, nuestra jefa técnico de la sede del Partido Popular. Así apareció, creo que era en la jornada del martes, llena absolutamente de pintura, incluso hasta el logo ahí arriba también lo hizo. La sede del PSOE apareció con la misma apariencia. Alex, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo? Porque evidentemente que PSOE y PP tienen responsabilidad en lo mal que nos va a nivel natural, a nivel de cómo estamos dejando de explotar nuestros recursos, ¿no? Pero fíjate cómo le apareció la sede y parece que de momento no hay unas consecuencias muy graves para estos activistas que han llenado así la sede, ¿no? Yo creo que en Génova, en la sede del PP, deben de estar muy enfadados, pero no por la mancha de la fachada, sino porque la mancha llega hasta la gaviota y es una mancha negra que recuerda al chapapote. Claro. Están muy preocupados a ver si se le... Vamos a recordar aquellos lodos, ¿no? Del nunca más. Sí, pero tengo que recordar, aprovecho, aunque no viene al caso, tengo que recordar que aquella catástrofe del Prestige, y ningún medio la sacó tampoco en su día, se produjo porque no se permitió a el navío Prestige Nassau entrar en puerto. Cuando un navío en esas circunstancias, las leyes del mar, todo el reglamento marítimo, obliga a prestar la asistencia, socorro y llevarlo a puerto, y resulta que el poder político en aquel tiempo primó sobre el poder o la opinión técnica. En un puerto la máxima autoridad es el práctico del puerto, el que conoce su puerto, y el práctico del puerto de A Coruña les dijo por activa y por pasiva: no hay problema con ese petrolero, déjenmelo ustedes que yo lo meto directamente en el puerto de A Coruña, que es mi puerto y sé perfectamente que entra. Y no le hicieron caso. Así fue. Pero a lo que tú me preguntas de las sedes del PC y del PSOE, yo te pregunto a ti, ¿y por qué no la sede de Podemos? Ya. Ya, es muy curioso. Claro, o sea, es claro. ¿Eso es porque hay alguna relación entre los ecoterroristas y los podemitas? Hombre, hemos estado viendo a Pablo Iglesias y a Errejón
a los dos pesos pesados, ¿no? Bueno, en fin, hay más, pero esos dos, ¿no? Originales, blanquear a estos grupos que están súper hiperfinanciados desde fuera. O sea, estos no han aparecido aquí por generación espontánea, ¿no? Estos vienen financiados desde fuera. Este grupo Futuro Vegetal, que ya el nombre ya te da una pista de lo que buscan y además no lo ocultan. Ellos dicen, cada uno de estos grupos, porque hay muchos, cada uno de estos grupos busca una excusa concreta para su activismo, ¿no? Y ser financiado. Estos de Futuro Vegetal en concreto argumentan que hacen las acciones para obligar al gobierno de España. Bueno, ellos hablan de Estado español, lo cual ya, cuando ya escuchas el vocablo, ya te entra un escalofrío en el cuerpo, ¿no? Chantajear para obligar al Estado, al gobierno, a dejar de subvencionar, de ayudar a la ganadería, porque culpan a las vacas de tirarse unos pedos muy grandes y ese metano es el responsable del calentamiento global. Entonces, entre el CO2 antropogénico, que es la mentira recurrente, más la del metano de las vacas, que es la nueva mentira que va cogiendo fuerza gracias, entre otros, al ministro Garzón, ¿te acuerdas? Culpabilizando a la carne española de ser la peor por tal. Bueno, pues este es el leitmotiv, el objetivo que buscan. Entonces, claro, resulta que los podemitas, los morados, y un poco también le rían las gracias, aunque no tanto los de Ferraz, ahora se arrepiente de Sánchez de haber dicho que un chuletón al punto es incomparable, ahora ya le están diciendo que eso no lo tenía que haber dicho, y entonces, pues bueno, que en definitivas cuentas ellos intentan chantajear al gobierno para que deje de ayudar a las explotaciones ganaderas, para que deje de haber carne en los lineales de los supermercados, porque ellos dicen que hay que transformarse para ir a una dieta vegetal. Es 100% vegetal, es decir, vegana, para que nos entendamos. Y no lo ocultan, o sea, el nombre, aquí en la camiseta, Futuro Vegetal. Pero todos estos vienen financiados por otros grupos mayores como Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, que son los científicos, y otros más, que a su vez son financiados, te va a encantar, aunque esto es Vox Populi ya, están financiados por el CEF, es decir, el Climate Emergency Fund, que está fundado por Eileen Getty, la sobrina de Paul Getty, el de la petrolera, el multimillonario heredero de la fortuna de Jean Paul Getty. Bueno, pues esta Getty, que en su fundación están metidos los Kennedy, los Rockefeller y, por supuesto, el perejil de todas las salsas, que es el señor Soros. Bueno, pues esta ya les lleva atizados desde que inició su fundación en el 2018 más de 4 millones de dólares a todos estos. Este año pasado, 1,5 millones de dólares. Es decir, que viene muy bien financiado desde fuera. El interés es efectivamente que la gente aborrezca la carne, no por una cuestión de salud, sino por una cuestión de conservación del planeta, porque tenemos un calentamiento global que nos va a llevar a una emergencia climática acojonante y nos va a chicharrar a todos. Entonces, pues la mentira se repite, los científicos que están muy bien pagados firman estos informes. Nunca jamás se ha demostrado, y esto lo tienen que saber tus espectadores, nunca jamás a día de hoy se ha demostrado mediante un estudio científico que el CO2 que emite el ser humano, y ya no digo el metano, que es mucho menos porque el metano desaparece a los 10 años, pero, y además es biológico, que el CO2 antropogénico, que es un elemento traza es un elemento traza en la atmósfera, es decir, el CO2, el 96% es natural, de origen natural, es un gas atmosférico, el gas de la vida, o sea, sin CO2 no hay vida. Eso lo sabe hasta un niño de teta cuando le enseñan la función clorofílica. Bueno, pues un 96% de ese CO2 es natural y un 4% aproximado de ese CO2 es producido teóricamente por el ser humano al quemar los mal llamados combustibles fósiles que liberan CO2. Pero que eso tampoco es así, porque ese CO2 no se liberó en su día hace millones de años y quedó atrapado bajo el suelo.
pero es un CO2 que pertenece a la atmósfera. O sea, en el planeta hay el agua que hay, no hay más, no la podemos fabricar, hay el oxígeno que hay, no lo podemos fabricar, y hay el CO2 que hay. No podemos tampoco fabricar más CO2, hay el que hay. Lo mismo que el agua, es cíclica, ¿no? Bueno, pues la mentira del CO2 antropogénico es 0,00152% de la atmósfera, el CO2. 0,00152%. De ese 0,00152%, la naturaleza produce de forma natural el 96%. Y el humano produce el 0,0000003%, no me acuerdo exactamente ya, de CO2. Y nos quieren vender que ese elemento traza es el responsable del calentamiento global acojonante. Y que además tenemos que reducirlo a la mitad. Tú fíjate, pero claro, un científico sale en los medios diciendo esto y no le dejan hablar, porque se les cae el relato y se les cae el negocio de las renovables y de todo. Claro. Y entonces, para la supervivencia del ser humano, pues hay que reducir ese CO2 a la mitad y pegarnos un tiro en el pie y perder nuestra soberanía energética, alimentaria y de todo tipo, ¿verdad? Tú analiza los números. Sí, claro, no. Pues no hay un estudio científico que demuestre, que, además a día de hoy no lo hay, ¿eh? O sea, esto es tal cual te lo estoy contando, que demuestre que ese 4% de CO2 antropogénico es el responsable de un calentamiento global extra que no sea natural y cíclico en el planeta. Si tú ves la gráfica de los últimos 2000 años, es todo frío menos el periodo romano, en el cual sube la gráfica para arriba un poquito y es calentamiento, vuelve a bajar otra vez, sube en lo que se llama óptimo climático medieval y sube un poco más, mucho más, casi el triple de lo que tenemos ahora. Recuerdo que en la Edad Media no había petróleo, y no había coches, ni había chimeneas industriales, ni siquiera máquinas de vapor. Vuelve a bajar, vamos al frío nuevamente, todo azul, pequeña edad de hielo, ¿recuerdas? Y ahora empieza a subir otra vez y no llega ni a la mitad de lo que subió en la Edad Media ni a la del periodo romano. Bien. Y la gente no ve ese periodo cíclico. Sale el chamán en la tele diciendo, no, es que esto es fruto del ser humano. Y la gente se lo cree y sigue votando al mismo y sigue escuchando al mismo, corta y pega en todas las televisiones de los científicos bien alimentados que dicen que viven de este negocio. Es tremendo, Alex. Es absolutamente tremendo. ¿Y qué pasa con los que os estáis oponiendo? ¿Qué pasa con aquellos que estáis diciendo, oiga, mire, que es que esto no es verdad? Que es que de alguna manera o bien os habéis caído en el caballo o nunca os subisteis al caballo, más bien dicho. ¿Quiénes sois los que decís, oye, que el rey está desnudo? Que es que el hombre no tiene esa injerencia que se está diciendo. Es el caso tuyo, es el caso del señor Mirones y muchos más casos de personas que estáis siendo, bueno, disidentes, que estáis diciendo, oiga, que esto no es verdad. ¿Qué consecuencias estáis teniendo? Bueno, nosotros tanto que lo has mencionado tú ya, tanto el profesor Fernando López Mirones, biólogo de carrera, profesor universitario, cineasta, documentalista, escritor, y yo hemos sufrido esta semana pasada pues el señalamiento, la estigmatización en las redes precisamente de este movimiento que ampara Futuro Vegetal que se llama Scientist Rebellion y Extinction Rebellion. Estos dos movimientos que son los que financian directamente a Futuro Vegetal, pues ya nos han etiquetado en sus redes, en sus tweets como negacionistas, como, bueno, por supuesto, fachas, por supuesto, miembros de Vox, porque así siempre que pasa algo todos son de Vox. Y un montón de cosas, e incluso etiquetan, en el caso del profesor Mirones, a la universidad donde él da clases para ver si consiguen que lo despidan. Esta es una estrategia de acoso y derribo muy propia de ellos. Es decir, buscan que solamente su verdad sea escuchada y la de los demás no, y que la ciudadanía se mantenga pues en la inopia prácticamente. Pero esto, Josué, bueno, a nosotros, en fin, a mí incluso me han pedido firmas y cartas a las cadenas de televisión para que no me llamen más. No les está funcionando muy bien.
tuve el jueves pasado un debate a cara de perro precisamente con el líder de estos de Futuro Vegetal en un canal de televisión en prime time, o sea que no les está saliendo bien. Te tengo que recordar que esto, que bueno, nosotros somos dos peones, pero lo han hecho con otros temas y con gente mucho más importante. Hay que recordar durante el confinamiento y durante la pandemia, ¿no?, entre comillas, que Alou Montagnier, premio Nobel, descubridor del virus del SIDA, ya lo señalaron en su día, acusándole de acientífico, de estar zumbao, porque dijo que el virus tenía trazas del SIDA y que ese virus era artificial, creado por el ser humano. Y luego salió diciendo, y se ha cumplido, que las mal llamadas vacunas eran las que estaban produciendo las variantes, las mutaciones de ese virus. Lo crucificaron, pero no solamente a él, a todos los científicos que se atreven, porque habrás visto en las teles a los de la cuerda, pero no habrás visto a ningún disidente de la otra verdad sentado en un plato de televisión contando. Recuerda al doctor de Benito, que también lo estigmatizaron, salió en un plato de televisión y no volvió a salir. Creían que les iba a dar la razón, les cambió el relato y lo echaron. Tan científico como los otros, claro, que cobran por salir en plató. O sea, exactamente igual de científico. Premios Nobel. Pero, en fin, te pongo el ejemplo del virus chino y del pangolín en busca y captura, pero te puedo hablar de Ucrania. Como salgas en televisión diciendo que Zelensky es tal o cual o que Putin tiene algo de razón, ¡puf! Adiós. Ad hominem, ¿sabes? Pero, y argumentum ad baculum. Eso es. No hay piedad, no hay piedad. Entonces, el ataque que estamos sufriendo en redes ahora mismo, mencionabas al profesor Mirones, un saludo, amigo, por cierto, autor de los 3 libros que hay sobre la pandemia, que el primero fue el mío, Guján Peste Roja, no tuvo éxito, luego el de Fernando Paz, Despierta, pasó también sin pena de gloria, pero Mirones, contra todo pronóstico, contra viento y marea, ha conseguido una 5ª edición y es un bestseller ya, un éxito de ventas. Enhorabuena, porque por fin la gente a través de ese libro se está dando cuenta de muchas mentiras. Yo, si tuviera que escribir un libro ahora, lo haría sobre las 3 grandes mentiras de la humanidad, empezando por la del CO2 antropogénico, esa es la principal de todas. Hablaría de ese pangolín en busca y captura y las vacunas y, por supuesto, de Ucrania. O sea, con eso ya montas un libro tremendo. No, lo están intentando estigmatizarnos, pero bueno, en fin, en ello andan. Pues a manos a la obra con ese libro y con todo lo que sea sacar la verdad de debajo de la mesa, que es donde la tienen algunos. Para acabar, don Alex, un mensaje a la audiencia, un mensaje de esperanza. Entre tanto catastrofismo, entre tanto discurso apocalíptico, el mineralismo va a llegar, parece que dicen algunos. Un mensaje de esperanza y de tranquilidad, de sosiego para la audiencia o el que quieras transmitirle. Bueno, es complicado, pero les diría que no se crean nada de nadie, que se intenten informar de varios sitios. Cuando un ciudadano vea que en todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, incluso redes, se repite el mismo corte y pega, sospechen ustedes, sospechen de que hay una línea editorial que se está repitiendo porque así se lo han obligado a esos medios y intenten buscar información alternativa en otras fuentes no tan generalistas, pero que existen. El problema de esto es que, claro, cuando vas a otras fuentes, esas otras fuentes que no tienen la fama como nombre y como marca de las poderosas, pues entonces salen los verificadores diciendo no, pero esa fuente es una fuente de bulos, eso solo publica fake news, no sé qué, y entonces te las ves y te las deseas para los científicos que publican o que esos medios minoritarios se hacen eco de sus estudios, de que esa opinión llegue a la mayoría, porque además cuando llega a la mayoría te dirán, pero lo ha publicado, yo qué sé, la Fox News, por decir una poderosa, o lo ha publicado Euskal News, ¿no? un medio minoritario, tal. No lo dice la SER, la COPE, no lo dice, en fin, la CNN, no lo dice, no sé si es la CNN ya, porque está en horas bajas, ¿no? Pero no, en fin, que no lo dicen los grandes medios, ¿no? Entonces yo le diría al ciudadano,
busquen la información, existe, lo decía en pleno confinamiento y después, antes de poner el hombro para que le aticen una banderilla o 2 o 3, infórmense primero. Ahora ha salido Trudeau hace unos días diciendo que efectivamente las mal llamadas vacunas tienen efectos secundarios adversos y graves, que hay una sobremortalidad y que hay mucho COVID pese a las vacunas, pero dice Trudeau, es de vergüenza, ¿verdad?, que él no obligó nunca a nadie a vacunarse. A nadie. Y ahí está la hemeroteca, funcionarios y empleados públicos y tal, obligados a vacunarte, profesores, total, no sé qué, los militares. Y sale diciendo ahora esto. Todos están recogiendo velas. Fauci lo ha dicho hace nada también en una entrevista en el New York Times. El todopoderoso Anthony Fauci, ¿no? En Estados Unidos, lo mismo. Es decir, por favor, señores espectadores, infórmense y luego ya como una recomendación. Ya sé que es difícil, pero el voto es una cosa muy importante. Piénsenselo 2 veces, léanse los programas electorales, que nadie se los lee. Léanselos primero, porque de aquellos barros estos lodos. Y como este país tenga que soportar 4 años más de progresía, derruyendo pantanos en plena sequía, poniéndole palos en las ruedas al mundo rural y al sector primario, vamos a tener que acabar como Venezuela, importando no solamente el gas, sino también la comida. Un país que es soberano alimentariamente. No van a dejar de este país más que escombros. Entonces, piénsenselo muy bien, léanse los programas electorales, a ver qué promete cada uno, aunque bueno, luego todos mienten, ¿no? Y de lo prometido nada. Pero por lo menos no voten a alguien porque es guapo. Claro. Bueno, nos votarían a ti y a mí, si fuera por eso, Alex. Sí. Y bueno, ese es el mensaje, que se informen bien, que contrasten las fuentes, que busquen fuentes alternativas, porque lo que está diciendo ahora mismo la casta política en aras de la ciencia, que no dice eso, es mentira. Es mentira. Alex Lajein, muchísimas gracias por estar aquí en Los Cancelados, en Periodista Digital. Aquí sí que intentamos contar la verdad y cada día somos más, así que eso sí que nos llena de optimismo. Un abrazo fuerte, amigo. Otro para ti, Josué. Aquí estoy para cuando me necesites. Saludos a todos. Un abrazo. Pues ya ven, queridos amigos, ya ven. La verdad es ese concepto que a todos nos gusta tener en la boca, pero que muy pocos se esfuerzan por realmente atesorarlo, por guardarlo y por ensalzarlo, porque la verdad se lo merece, ¿eh? La verdad se lo merece. Porque la mentira es muy facilona, la mentira pues es mucho más rápida, la mentira es, pues te endulza, la mentira sirve mucho, la mentira te utiliza, pero en realidad al final se queda en nada. Y estos llevan mintiendo mucho tiempo. Decía aquello de no se puede estar mintiendo todo el mundo todo el rato. Y yo creo que muchos medios de comunicación, muy progres, muchos políticos del PSOE, de Podemos, están mintiéndonos constantemente y no nos lo merecemos. No tenemos que llegar a eso. Por eso creo que es importante que vean este programa, que lo compartan y que juntos podamos poner ese granito de arena que necesitamos. Porque la verdad solo tiene una cara. No es un octaedro, no engaña. La verdad es así, irrumpe. La verdad no necesita ni siquiera ser defendida, porque ahí está. Pero hay veces en estas épocas en las que todo el mundo miente, pues que evidentemente hay que sacar la verdad a relucir. Y creo que Alex Lajein lo ha hecho de una manera brillante. Nosotros nos vamos, acabamos estos cancelados. Hoy hemos querido incidir en la cuestión climática. Alex Lajein ha desmontado los bulos de la religión climática, de esos terroristas del clima que, bueno, pues siembran el caos, pero no siembran más cosas, porque no les gusta sembrar lo que realmente se necesita sembrar para que una sociedad se construya apoyando a su sector primario y realmente avanzando. Bueno, pues no, estos a sembrar el caos, a sembrar pintura, pero poquito más. Y Sánchez amparándolos, y Sánchez abrazándolos, y Pablo Iglesias justificándoles, y Errejón exalzándoles. Esto es lo que tenemos, amigos. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y sobre todo aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.